Después de haber visto ya el trabajo realizado por una fuerza constante, vamos a ver hoy entonces trabajo y energía cinética. Entonces hay un teorema, hay una relación entre trabajo y energía cinética. Eso es lo que vamos a ver en este instante. Entonces dice, un cuerpo en movimiento puede efectuar un trabajo sobre otro con el que haga contacto. Y ahí tenemos un ejemplo. Un martillo en movimiento realiza un trabajo sobre el clavo al que golpea. El martillo ejerce una fuerza sobre el clavo, ¿cierto? Cuando usted golpea el clavo, lo que está haciendo es ejerciendo una fuerza para que él se desplace. Y lo desplaza a cierta distancia. Un cuerpo en movimiento tiene la capacidad de realizar un trabajo. Y por eso decimos que tiene energía. Y vamos a ver cómo se define el trabajo entonces. Consideremos una partícula de masa m, sobre la cual actúa una fuerza F, constante, que la acelera uniformemente en línea recta desde una velocidad inicial v sub i hasta una velocidad final v sub f, recorriendo una distancia x en la misma dirección de la fuerza. El trabajo realizado por la fuerza F sobre la partícula es, entonces tienen la definición de trabajo. Trabajo de fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento. Vamos a reemplazar la fuerza por la segunda ley de Newton. Fuerza en masa por aceleración. Masa por aceleración por distancia. Se reemplaza la fuerza, masa por aceleración. De cinemática del MOA tenemos que la aceleración es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2x. Esa sale de una de las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. La reemplazamos. Donde el trabajo es igual a masa bf al cuadrado menos bi al cuadrado sobre 2x por x. Y cancela la x. Tenemos el trabajo. Este 2 queda sobre la masa, queda un medio, la masa b sub f al cuadrado menos b sub i al cuadrado. Y multiplicamos. Entonces el trabajo es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Es el trabajo. Y se conoce como el teorema del trabajo y la energía cinética. A la cantidad un medio de la masa por la velocidad al cuadrado se le llama la energía cinética de la partícula. La energía cinética. Energía cinética. Entonces siempre que vean esa cantidad, ya están hablando de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En esos términos que estamos hablando, como aquí estamos hablando, miren que aquí la velocidad, pero en este término tenemos que estar la velocidad final y esta es la velocidad inicial. Entonces este sería una energía cinética final y este sería una energía cinética inicial, dependiendo de la velocidad si es inicial o final. Entonces el trabajo es igual a una energía cinética final menos una energía cinética inicial. Esta diferencia se interpreta como un cambio en la energía cinética, una energía cinética final menos una energía cinética inicial, eso es un cambio. Y eso se representa con una letra griega, delta. Decimos que el trabajo sobre la partícula es igual al cambio, es un triángulo en su energía cinética. Delta representa cambio. ¿Cambio de qué? Cambia la energía cinética de la partícula de una final a una inicial. Entonces ya sabemos, muchachos, energía cinética final es igual a un medio de la masa por la velocidad final.
Se usa la velocidad final cuando vamos a calcular la energía cinética final. Y la energía cinética inicial es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ese se llama energía cinética. Y como vieron en la explicación, esa energía cinética es de movimiento. Y la fórmula lo dice, mire, energía cinética, la velocidad está al cuadrado. Se llama energía de movimiento. Entonces, como está en la energía cinética, entonces SF es energía cinética final y SI lo mismo inicial. Miren, muchachos, que el trabajo y la energía cinética están relacionados acá, son iguales. El trabajo es igual al cambio de la energía cinética. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad de medida del trabajo va a ser igual a la unidad de medida de la energía cinética. Entonces decimos que la unidad de medida para la energía cinética es el julio en el sistema internacional. Entonces, igual que el trabajo, la energía cinética mide en julios. La energía cinética también es un escalar, o sea, no es un vector, no es un vector, es un escalar como el trabajo. Se maneja como escalar. Pero el trabajo puede ser negativo, la energía cinética no es negativa. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo. Una pelota de béisbol de 250 gramos es lanzada a 100 kilómetros por hora. En el momento en que llega a la base, ya se ha frenado un 10%, despreciando el efecto de la gravedad, o sea que el peso no hace ningún efecto sobre el movimiento de la pelota. Determinar la fuerza promedio de la resistencia del aire si la distancia entre el lanzador y la base es de 15 metros. Entonces miren que si la pelota se ha frenado en un 10% es porque hay una fuerza que la frena, que la está frenando, que la está desacelerando. Y esa fuerza es la resistencia del aire. Entonces es la que nos piden hallar. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre la pelota para que la frene así? Vamos a sacar los datos entonces. Tenemos la masa, 250 gramos. Al llevarlo a kilogramos nos quedan 0,25 kilogramos. La velocidad inicial, 100 kilómetros por hora. La llevamos a metros por segundo. Y esa es la velocidad inicial, 27.77. Esa es la velocidad inicial de la pelota. La velocidad final ya va a ser un 10% menos de esta velocidad, o sea, sería el 90% de esta velocidad. Entonces la velocidad final es 0,9 por v sub i, ¿cierto? El 90% de la velocidad inicial es la velocidad final. Igual a 0,9 por 27.77. Y esa es la velocidad final de la pelota cuando llega a la base, 25 metros por segundo. El 90% de 27.77. Con esas dos velocidades, teniendo la velocidad inicial, la velocidad final y la masa, podemos encontrar el trabajo. Acuérdense, trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la masa y esas dos velocidades en esa fórmula. Entonces tenemos que T es igual la velocidad final es 25
menos la velocidad inicial es 27.77 al cuadrado. Entonces, vamos haciendo esas operaciones, nos da que el trabajo es igual a 18.27 julios. Ese es el trabajo neto que actúa sobre la pelota. El trabajo total, 18.27 julios. Entonces, con ese trabajo vamos a hallar la fuerza. Vamos a la definición de trabajo. Entonces, sabemos que trabajo negativo, obviamente, ¿cierto? Porque este es mayor. Y además la está frenando. Como la está frenando, el trabajo es negativo. Entonces, menos 18.27 julios. ¿Te acuerdas? El trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, fuerza es trabajo sobre distancia. Y reemplazamos la fuerza menos 18.27 julios dividido X. La distancia es 15 metros. Dividido 15 metros menos 1.21 newton. Ese es el valor de la fuerza. Esa es la fuerza promedio de la resistencia del aire. Ese es el primer ejemplo. Ese es el segundo ejemplo. Un automóvil de 1500 kilogramos se está moviendo a 72 kilómetros por hora sobre una carretera horizontal. Se aplican los frenos con una fuerza suficiente para realizar un trabajo de 2 por 10 a la 5 julios. ¿Cuál es la velocidad final del automóvil? A. B. ¿Qué trabajo realizan los frenos para detenerlo? Entonces vamos a sacar los datos. El primero, la masa. Masa 1500 kilogramos. Tenemos la velocidad inicial, 72 kilómetros por hora. Vamos a pasarla a metros por segundo. Y ese es 20 metros por segundo. Entonces tenemos la masa, la velocidad inicial, y nos dan el trabajo. 2 por 10 a la 5 julios. Oh, muchachos, que el trabajo tiene una cosita que es negativo. Es negativo porque ese trabajo lo están ejerciendo los frenos. Y esos frenos se oponen al movimiento. Todas las fuerzas que se oponen al movimiento ejercen trabajo negativo. Entonces ahí tenemos los datos. Tenemos el trabajo que es menos 2 por 10 a la 5 julios, la velocidad inicial y la masa. Vamos a la fórmula del trabajo y la energía cinética. Entonces trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado vamos a despejar la velocidad final de ahí. Entonces todo esto lo vamos a pasar a sumar. Entonces el trabajo más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Reemplacemos ahí. Entonces, el trabajo menos 2 por 10 a la 5 julios más 1/2 por 1500 kilogramos por la velocidad inicial, 20 metros por segundo, al cuadrado. Es igual a 1/2 por 1500 por la velocidad final al cuadrado. Ahí tenemos una ecuación donde tenemos solamente una incógnita, que es la velocidad final. Vamos a hacer operaciones. Entonces 100.000
es igual a 750 B sub F al cuadrado. Y ahí sacamos B sub F. Digo 750. Y esa es la velocidad final del automóvil, 11.54 metros por segundo. Entonces esa es la velocidad final en la parte A. Ya tenemos la parte A. Ahora vamos a hacer la parte B. ¿Qué trabajo realizan los frenos para detenerlo? Entonces miren lo que dice. Al final el auto queda detenido, ¿cierto? Entonces la velocidad final es 0, ¿cierto? El final el auto queda en reposo, entonces la velocidad final es 0. Con esta misma fórmula, entonces tenemos que el trabajo es igual a 1/2 de la masa por 0 al cuadrado menos 1/2 de la masa por 20 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, la masa se puede reemplazar por 1500. Entonces esto es 0, porque 0 por esto es 0. Entonces me queda que el trabajo es igual a menos 1/2 de la masa, que es 1500 kilogramos por 20 metros por segundo al cuadrado, que es esta, ¿cierto? Y es de trabajo menos 300.000 julios. Y ese es el trabajo que realizan los frenos para detener el automóvil. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Y ahí tenemos el último ejemplo. Un paquete de 10 kilogramos se desliza por 4 metros por una rampa inclinada 37 grados con la horizontal. Si el paquete parte del reposo y μ es, o sea, el coeficiente de fricción, es 0,11, determinar la velocidad que alcanza el paquete. Entonces vamos a sacar los datos y a hacer un esquema de la situación, ¿sí? Es un paquete que va bajando por una rampa inclinada. Entonces tenemos que la masa es 10 kilogramos, recorre una distancia de 4 metros, x 4 metros, está inclinado a 37 grados, parte del reposo, el coeficiente de fricción, y nos pide la velocidad final. Entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Entonces dibujamos el paquete el movimiento hacia abajo y las fuerzas que actúan sobre él. Actúa la fuerza normal, actúa el peso, que se descompone en PY, peso en Y y el peso en X. Como el movimiento va hacia abajo, él va hacia abajo, la fuerza de fricción va hacia arriba. Esa es la fuerza de fricción. Ese es el diagrama del cuerpo libre. Vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y igual a 0, sumatoria de fuerza en X. Bueno, sumatoria de fuerza en X no hay necesidad de hacer. Esta miramos. ¿Cierto? Porque mire que la suma de fuerza en Y no hay problema porque ahí encontramos la normal. Pero como necesitamos hallar el trabajo total que hay sobre el cuerpo, que se ejerce sobre el cuerpo, que se realiza sobre el cuerpo. Y el trabajo es la suma de los trabajos de las fuerzas que ejercen trabajo, ¿cierto? Vamos a mirarlo. Suma de fuerza en Y igual a 0. Para encontrar la normal. Entonces la fuerza normal va hacia arriba, el peso en Y va hacia abajo, igual a 0. Despejamos la fuerza normal, el peso en Y pasa a sumar. Es el adyacente al ángulo, 37. Entonces, masa por gravedad por el coseno de 37. Y ahí tenemos la fuerza normal. ¿Para qué necesitamos la fuerza normal? Para la fuerza de fricción. Y con la fuerza de fricción ya podemos hallar el trabajo que ella realiza. Entonces sería la masa 10 kilogramos por 9.8 por el coseno de 37 grados.
Esa es la fuerza normal. $78.26 newton. Ese es el valor de la normal. Bien, con la fuerza normal entonces vamos a encontrar la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción es igual a mu por fuerza normal. Entonces repito, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque necesitamos encontrar el trabajo total o neto que se realiza sobre el paquete, ¿cierto? Entonces, para poder encontrar el trabajo total necesitamos encontrar la fuerza de fricción. Y para poder encontrar la fricción necesitamos la normal. ¿Por qué necesitamos la fricción? Porque ahí solamente hay dos fuerzas que realizan trabajo. El movimiento es sobre la superficie. El peso en X actúa hacia abajo en la dirección del movimiento, ese realiza trabajo. La fricción también realiza trabajo, pero negativo. Las otras dos no realizan trabajo. Entonces, para poder encontrar el trabajo necesitamos la fricción. Entonces, la fuerza de fricción es mu por fuerza normal, 0.11 por 78.26 newton. Y esa es la fuerza de fricción. Con esa fuerza de fricción vamos a encontrar el trabajo de la fricción. Entonces, el trabajo de la fricción es igual a menos fuerza de fricción por distancia, ¿cierto? Se acuerda que el trabajo es fuerza por distancia. La fricción da 8.6 newton. El trabajo es negativo porque la fricción se opone al movimiento, entonces sería menos 8.6 newton por 4 metros, que es la distancia que recorre. Y ese es el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Menos 34.4 julios. Trabajo realizado por la fricción. Ahora, la otra fuerza que realiza el trabajo es el peso en X, que va en el movimiento. Acuerda que las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. La fuerza normal y el peso en Y no realizan trabajo. Entonces vamos con el peso en X. Entonces vamos a encontrar el trabajo del peso en X. Ese sí es positivo. Es peso en X por X. Masa por gravedad por el seno de 37 por X. Y ahí reemplazamos. Entonces el trabajo del peso en X es igual. La masa, que es 10 por 9.8 por el seno de 37 y por 4 metros. Y ese es el trabajo del peso en X. Como ya tenemos el trabajo de las dos fuerzas que realizan trabajo, entonces vamos a hallar el trabajo total sobre el cuerpo. El trabajo total o neto es igual al trabajo del peso en X más el trabajo de la fuerza de fricción. Los otros no hacen trabajo. Entonces igual, vamos a ver el trabajo del peso en X, vamos a hacer las operaciones. 235.9 julios. Entonces el neto es 235.9 menos 34.4. Y ese es el trabajo neto que actúa sobre el paquete. La resta de esos dos. $201.5. Es el trabajo neto. Entonces, para hallar la velocidad final del paquete, vamos a usar el trabajo. Y la fórmula del trabajo es la energía cinética. Trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Mire que el paquete parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Eso de acá es 0. Entonces la velocidad final es la raíz, el 2 pasa a multiplicar y la masa a dividir. 2 por trabajo sobre masa. Entonces reemplazamos ahí para hallar la velocidad final. 2
El trabajo es 201.5 sobre la masa, que son 10 kilogramos. Y la velocidad final del paquete es 6.34 metros por segundo. Esa es la velocidad final del paquete. Entonces, ahí tenemos los tres ejemplos de trabajo de energía cinética.